aquí hubiera caído un meteorito. Es que esto no ha sido un meteorito. Es que aquí detrás había personas que tomaban decisiones o no tomaban decisiones. Tanto en sus medios personales como en los materiales y también en la cadena de suministros. Por ello, la asistencia sanitaria no pudo prestarse en la forma que acontece fuera de una situación pandémica. Es decir, te estaba reconociendo que si no hubiera habido pandemia se habría asistido de otra manera. Pero no te dice si lo que ha hecho que no se haya asistido de otra manera está justificado o no está justificado, y al no estar justificado tiene relevancia penal. Ahí no entras. No puede, por ello la asistencia sanitaria no puede prestarse en la forma en que acontece fuera de una situación pandémica, por lo que la valoración de la decisión de no derivar a los internos de la residencia no puede hacerse obviando dicha circunstancia. Excusa. Aparte del estado de salud de los internos, debieron tenerse en cuenta otros criterios de salud antecedentes, tales como el índice de dependencia del paciente, su posible deterioro cognitivo o la existencia de comorbilidad, algo que también se repite sistemáticamente y que los forenses además en esto han sido determinantes a la hora de decir estas afirmaciones. Tales criterios se establecieron, ojo, en interés general. Es decir, el que se tuvieran en cuenta otra serie de enfermedades previas para no derivar, se establecen en base al interés general, puesto que la enfermedad quejó a millones de personas, hasta 10 millones contabilizados a principios de 2022. O sea, te está hablando no solo del interés general de la Comunidad de Madrid, del Estado español, no, de Europa, del mundo. O sea, 10 millones contabilizados. En la primera fase de la enfermedad, y aquí recoge lo que dijo una jefa de geriatría del hospital Ramón y Cajal, se transformó todas las unidades en unidades COVID y todos los médicos en médicos COVID. Hasta esa situación, si un residente tenía cualquier patología, se considera que debe ser ingresado, se le conducía al hospital con urgencia y luego ya no. Como consecuencia del COVID, dice, según se indicó en las llamadas efectuadas por los médicos o la gobernanta de la residencia, porque como decía Carlos, es que los geriatras no fueron a las residencias. Yo escuché un testimonio de uno que fue unos días antes de que falleciera la persona, pero no iban a las residencias. Llamaba el doctor de la residencia, si tenía doctor, llamaba a la gobernanta, o ha llamado incluso en un caso la auxiliar de control porque estaba la mujer angustiada de ver lo que estaba ocurriendo y nadie hacía nada. Y la mujer decidió descolgar el teléfono y llamar a geriatría. Dice, según indicó, en las llamadas efectuadas por los médicos o la gobernanta de residencia, cuando se planteaba el ingreso de un residente, se decidía de forma individualizada y se consensuaba con los médicos. El criterio siempre era clínico. ¿Se acordáis lo que decía antes de la línea de fuga que planteaba el auto del Tribunal Supremo? Bueno, pues aquí se refleja lo que al final están diciendo sistemáticamente, que el criterio nunca fue un criterio que se adoptó como criterio general, porque los protocolos establecían exclusiones para la derivación, sino que siempre fue un criterio clínico e individualizado, por lo cual ya la responsabilidad penal se aleja de esa conducta. Y como además los jueces están deseando escuchar esto, es decir, ellos lo que quieren escuchar es que a mí me digan que se adoptó y entonces ya tengo el testimonio que buscaba, ya no sigo investigando más. Vamos a cerrar esto. El informe, en este caso el Servicio de Geriatría del Hospital Gregorio Ramón y Cajal, indica que los criterios de valoración, derivación de residentes al hospital y las condiciones que en aquellos momentos existían en los servicios hospitalarios para la asistencia a los residentes, siguiendo pautas individualizadas a la situación y antecedente de cada caso, con ajuste a criterios internacionales y a los propios y específicos para homogeneizar la respuesta, según lo acordado en sesiones clínicas mantenidas por los médicos del servicio. Debe tenerse en cuenta, además, que se produjo un desabastecimiento no solo de material de protección de los sanitarios, sino de los aparatos y medicamentos necesarios para tratar la enfermedad y que todos los hospitales estaban sobresaturados de dinero. Señoría, hicimos lo que pudimos. Y su señoría empatiza y el médico forense le dice, señoría, se hizo todo correcto, carpetazo. El médico forense concluye, recoge el auto de archivo, el médico forense concluye que no se consideran ni adecuados los actos médicos y asistenciales descritos teniendo en cuenta antecedentes y relación con la incidencia de la pandemia, considerando que la asistencia sanitaria que se prestó a los residentes fallecidos no se entiende negligente o alejada de los protocolos sanitarios correspondientes, ni de los cauces de atención y seguimiento dispuestos excepcionalmente como consecuencia de la situación sanitaria determinada por el COVID. Se hizo todo estupendamente, como hay que hacer las cosas cuando vienen mal dadas.
Perfecto. Concluye diciendo que no fue negligente la decisión de no derivación en atención a los antecedentes médicos, pero tampoco se estima justificado que el resultado de muerte de los residentes esté ligado a esa falta de derivación. Esto sí que también es otro argumento de estos que te deja roto. Dice: omisión que los creyentes consideran punible por entender que infringen las normas de cuidado. Pues bien, en nuestro caso no se observa que los investigados hayan omitido ninguna actuación o previsión necesaria en el marco excepcional, volvemos al marco excepcional, en que los internos fallecidos se contagiaron de COVID para evitar el resultado final, que con toda probabilidad hubiera sido exactamente el mismo. Es decir, ya se convierte en adivino. Y dice, si es que aunque se hubieran derivado, hubiera ocurrido lo mismo. Pero es que esto, insisto, es que esto no es una resolución aislada, que esto es la argumentación que se viene repitiendo. Ya que el estado previo, patocrónico de los residentes, con una alta probabilidad hubiera imposibilitado el tratamiento médico que se podía suministrar a los pacientes por COVID ingresados al hospital. La intubación, largos ingresos en UCI, en posición prono, con tratamientos farmacológicos inicialmente no protocolizados por desconocimiento del virus. Por consiguiente, la no derivación no aumentó ilícitamente el riesgo que se pudiera crear de tal decisión, ni creó un riesgo no permitido. Los geriatras, la mayoría de los geriatras, a los que yo he podido tomar declaración, confirman esto y ellos utilizan el concepto de que la derivación no hubiera supuesto un mayor beneficio para ese residente. Su situación no hubiera sido más beneficiosa dado todo el estado patocrónico previo. Pero aunque los pacientes hubieran podido recibir tales tratamientos, previsiblemente no hubiera impedido el resultado de muerte, que es consecuencia del virus, el estado previo y la alta mortalidad de ancianos a causa de la enfermedad. Toma. Es decir, la causa de tu fallecimiento también lo es el hecho de la alta mortalidad de ancianos a causa de la enfermedad. Es decir, una estadística, como está recogiéndose la estadística, que fallecemos los ancianos, aunque usted lo hubiéramos derivado a un hospital. Incluso aunque usted lo hubiera, por eso lo dice, aunque usted lo hubiéramos derivado a uno de los hospitales que dice Carlos privados, que tenían medios suficientes, lo más probable es que usted también se hubiera muerto. Y se quedan tan anchos. De lo actuado no resulta ningún indicio de desamparo o desatención de los residentes fallecidos. Nos comentan muchas veces que por qué insistimos tanto en el homicidio y no en situaciones de desamparo. Bueno, si de la instrucción se derivaran elementos de desamparo, se podría ir perfectamente por ahí. Y de llegar luego a la calificación de los hechos, pues se califica por desamparo. No hay ningún problema. Pero es que ni tan siquiera te dejan la vía entrar en el desamparo. Esta reflexión en el auto es muy evidente. De lo actuado no resulta ningún indicio. No te dice indicio sólido, no, ningún indicio de desamparo o desatención de los residentes fallecidos. Se vuelve a empatizar con los familiares, dice, es cierto que los querellantes no pudieron acompañar a sus familiares durante la enfermedad hasta el fallecimiento, pero tal limitación, muy dolorosa, estuvo justificada por una razón de salud pública. Que hayan sufrido falta de información que hubiera deseado por parte de la residencia sobre el estado de salud de sus progenitores, una información necesaria, correlativa a la angustia y preocupación por lo que les estaba ocurriendo sin posibilidad de acompañarlos. La comunicación podría haberse mejorado, pero debe tenerse en cuenta lo vivido en ese momento. Y otro argumento de los que a uno le remueve todo. La comunicación podría haberse mejorado, pero debe tenerse en cuenta lo vivido en ese momento, en palabras utilizadas por una de las geriatras que fueron a declarar, es que fue una situación de guerra. ¿De verdad fue una situación de guerra? ¿Sí? ¿Se agotaron todos los recursos previos para decir que estábamos en una situación de guerra? ¿Realmente el cribaje había que hacerlo, había que decidir a quién se sacrificaba y a quién no? Sí, ¿de verdad? Eso es lo que ellos han considerado, que la pandemia fue una situación de guerra. Todos los entornos del sistema, todos los actores del sistema sanitario que soportaron una sobrecarga asistencial sin precedentes. Y con eso cierra. Yo creo que es suficientemente representativo. Creo que puede hacer luz sobre las dudas que hayáis tenido de por qué esto no ha seguido, de por qué los jueces no lo ven, pero si esto está clarísimo, bueno, pues aquí yo os he extractado lo fundamental. Ahora os voy a comentar, esto ya más rápido,
los autores de archivo siempre, bueno, prácticamente ahora, todos, yo diría todos, hacen referencia a un informe forense. El forense es el perito del juzgado, el que estudia los informes médicos que le pasan en la residencia, los centros hospitalarios, y emite un informe. Y como perito es un informe muy importante, porque si los forenses estuvieran diciendo o hubieran dicho algo distinto a lo que están diciendo, el juez tiene más complicado el archivo. Bien. Os voy a leer las conclusiones de 3 informes forenses, uno más reciente, de abril y marzo de este año, y otro del año pasado, de agosto del 92, del 22. Este es un informe forense del juzgado de instrucción 37, y en sus conclusiones, que al final es lo importante, es después del estudio de la documentación que yo decía, emite conclusiones. Dice: tras el estudio de la documentación médica obrante en el presente procedimiento, insisto, esto es un forense, un perito médico. El tratamiento dispensado, así como las actuaciones médicas y asistenciales descritas, se consideran adecuadas en relación a la situación excepcional de pandemia por COVID-19, en la que los sistemas sanitarios asistenciales se encontraban globalmente saturados. Desde el punto de vista médico-forense, no se aprecian elementos indicativos o sugestivos de una actuación alejada de los protocolos de actuación excepcionalmente fijados por parte de las autoridades sanitarias competentes en relación a la situación pandémica de aquel momento. Es decir, el forense comprende lo ocurrido y dice que se ha actuado de manera correcta, conforme a la situación que había y los protocolos que se discuten. Mientras que nosotros los protocolos los atacamos por considerar que eran excluyentes, el forense considera los protocolos como un marco de referencia para ver si se actuó correctamente o no, y como se actuó conforme a los protocolos, lo considera correcto. Al revés. O sea, es un contraargumento, en realidad, ¿no? Es algo contrafáctico. Otro informe. También este más cortito, este lo resuelve en 2 folios, lo resuelve. Dice: conclusiones. La causa de fallecimiento de doña tal se certifica como paro cardíaco por infección respiratoria aguda. Se establece muerte con COVID-19, lo cual se supone, ya que no consta prueba diagnóstica. Claro, como en tantos casos que no hubo pruebas. Que considero que doña tal fue debidamente atendida con adecuación a la lex artis. La lex artis, que es el bocardo latino que decía Carlos antes, es la práctica del oficio. La lex artis, el arte de la ley en ese caso, ¿no? La ley que hay que aplicar en el oficio correspondiente. Bueno, pues aquí actuaron correctamente, tanto por los sanitarios de la residencia como por el hospital de referencia, dada la situación sanitaria especial y grave de la que nos enfrentamos todos en aquellos días. Carpetazo al asunto. Y el último que os comento, para que tengáis así una visión también más amplia de lo que los forenses han hecho en todo esto, unas conclusiones muy esquematizadas también. Don tal presentó un cuadro de fracaso multiorgánico. La asistencia y cuidados médicos prestados en la residencia se ajusta en todo momento a la lex artis. No se hubiera beneficiado de una derivación hospitalaria. Telegráfico, pim, pim, pim. ¿Vale? O sea, algo. Y ya por último, os voy a contar el papel de Fiscalía. ¿Qué ha pintado Fiscalía aquí? Porque hay una figura que será el Ministerio Fiscal que vela por el interés público. Pues nosotros nos hemos encontrado muy poquito con ellos en la sala, por no deciros casi nada. Cada vez que hemos ido a unas declaraciones, miramos a nuestra izquierda, que es donde debería estar sentado el fiscal, y lo que había era una silla vacía. Después de lo que os movisteis, conseguimos que en algunos sitios empezaran a ir, y que incluso algunos preguntaran
de manera correcta y que quisieran conocer qué ocurrió. Algunos, que yo pienso que ya es más una cuestión personal que porque desde arriba les estuvieran diciendo que hicieran bien su trabajo. Pero desgraciadamente Fiscalía en este caso ha brillado por su ausencia. Este informe que voy a leer es de Fiscalía de Alcalá de Henares. También viene a resumir cuál ha sido la pauta de los fiscales en esto. Aquí lo que decía era, dice, considera que si había que incoar el procedimiento penal para esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento de una determinada persona, requiriendo informes médicos y que una vez se recibiera toda esa información se pasara al médico forense para que informara si el paciente fue tratado de acuerdo a la ley Sartis. Es decir, el forense ya se lo sabe y dice, bueno, yo aquí lo tengo fácil, que me traiga los informes forenses, los informes médicos, que se lo pasen al médico forense y que el médico forense diga si se ha hecho la cosa bien. Como el médico forense va a decir que la cosa ha hecho bien, pues ya está, aquí acabamos todo rápido. Y el auto que hablaba Carlos, el último que hemos recibido de la Audiencia Provincial estimando un recurso que se presentó contra un archivo en Villalba respecto de los aforados. A ver, yo soy algo más escéptico que él respecto a la trascendencia de este auto. Yo creo que este auto en realidad lo que viene es a reproducir algo que ya en alguna otra resolución se había indicado, y era que el hecho de que, oiga, no me diga que no tiene acceso a los aforados, que usted no es competente para investigar sobre los aforados. Haga el favor de investigar a través de una instrucción, pues con las declaraciones de quien corresponda, y si llega a la conclusión de que puede haber responsabilidad penal por parte de los aforados, emita un informe detallado, un informe razonado, se dice, elevándolo al tribunal competente para conceder los aforados, bien sea el TSJ de Madrid para los consejeros o bien sea el Supremo para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues en este caso es que no se llegaron a practicar las investigaciones suficientes y entonces la audiencia le dice, oiga, no me archive diciéndome que no es competente para los aforados sin haber practicado ningún trabajo. Investigue y solo después de esa investigación, si no llega a la conclusión de que pueda haber responsabilidades de aforados, archívelo. Reproduce, de hecho, ese auto reproduce el que ya en su momento había dictado, diciéndole a ese mismo juzgado lo que tiene que hacer y que no hizo, porque esta vez nos hemos encontrado con que juzgados que le dicen que hagan cosas que no hacen y vuelven a archivar sin haber hecho lo que le dijeron que tenía que hacer. Leganés fue un caso, Leganés lo levantamos 2 veces porque no hicieron lo que tenían que hacer en el archivo en Leganés. Y entonces le dice al juzgado, una vez recibido los informes que usted tiene que recabar y que no ha recabado, se valorará por el órgano judicial, es decir, por ese juzgado, con libertad de criterio, si concurren indicios de la comisión de un delito de homicidio, lesión imprudente, omisión del deber de socorro, y si concurren dichos indicios contra las personas aforadas, junto con la exposición razonada, deberá remitir la causa al órgano competente. Es decir, hágame un mínimo, y si usted, con libertad de criterio, llega a la conclusión de que no hay responsabilidad, pues archíveme, pero ya, por lo menos, haga ese mínimo. Vale, entonces bueno, yo con esto termino, no sé si, espero, porque era mi intención aclararlos desde el punto de vista exclusivamente jurídico cuáles han sido las argumentaciones para que esto esté en el estado en el que está. Si no lo he conseguido, os ha quedado duda, pues ahora ya quedamos a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues ahora, después de las intervenciones que creo que han debido de aclarar bastante a los que estamos aquí, vamos a pasar a hacer un turno de preguntas, si tenéis preguntas para cualquiera de los ponentes que han acudido hoy y que os contesten. ¿Podéis? Yo creo que una... Vale. Veo que están en el Constitucional, ¿no? Sube el tono, por favor. Perdón. Por favor. Sí, como no hay micrófono hay que hablar. Que veo que están en el Constitucional y entonces yo la verdad es que no confío en la justicia española, lo lamento. Entonces, ¿esto va a ir al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos? ¿Consideráis que ese va a ser un camino posible? ¿Es viable que vaya a ese tribunal? Vale. Tú por tu edad. Vale. Bueno, pues
solo si el Constitucional, en estas 41 querellas que tiene el Constitucional ahora mismo, resolviese que está todo bien archivado, o sea, que no hay que está bien hecho y bien archivado todo. Resoluciones que yo creo que van a ir en cadena. Si hay una, pues las otras 40 van a ser iguales. Va a ser muy complicado que el Constitucional se contradiga en resoluciones. Digamos, teóricamente hay la posibilidad de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Teóricamente la hay. ¿Cuál es el problema con el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues hay varios. Uno, que realmente nosotros en concreto no tenemos mucha experiencia en el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo he ido una vez, y no al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que es otra cosa, por un tema laboral, por un tema de... Y me dieron la razón porque era un tema clarísimo. Pero no teníamos mucha experiencia, pero todo es cuestión de mirarlo y de estudiarlo, que llevamos unos cuantos años. Yo 2 años más que él nada más, pero podríamos tener esa posibilidad. Entonces, ese sería el tema de estudiar. Segundo, ¿cuál es el problema de Estrasburgo también? Que se necesita contar con un procurador de Estrasburgo, se necesita contar con un apoyo judicial también en Europa, y eso cuesta dinero. Y eso cuesta dinero. No sé cuánto, no hemos hecho el tema, y eso cuesta dinero. Entonces, para contestar a la pregunta, teóricamente la posibilidad la hay. Habría primero nosotros que estudiar si esa posibilidad, o sea, si reúne los requisitos, o estudiarnos los requisitos que necesitaríamos para ir, y luego consultar en Estrasburgo con la gente que lleva estos temas en Estrasburgo, pues cuánto costaría un procurador allí, etc. Más luego que normalmente suele haber una vista, pues hay que ir a la vista allí al Tribunal de Estrasburgo. Por eso digo que teóricamente lo hay, pero habría que verlo en su momento. Todavía no ha resuelto el Tribunal Constitucional Español, que es paso previo y necesario, si no, no se puede. Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Pues Carmen. ¿No nos habéis contado, o me lo he perdido, en el caso que han llamado a declarar a Carlos Moore y a Rellero un juzgado? Perdona, sí, lo iba a contar antes, pero al final se me pasó. Hasta ahora solo el juzgado de instrucción 9, en una de las querellas, ha afectado, y ya sabéis que luego eso fue muy mediático, estaba toda la prensa allí y todo, ha afectado que declarara Rellero y que declarara Moore. En esas declaraciones estuve yo. Rellero estuvo contundente, como está ya en su libro y tal, diciendo que él había advertido, incluso por correo electrónico, que esos protocolos eran unos protocolos que él consideraba que podían ser hasta delictivos. Eso decía el consejero este, que era del Ciudadanos, lo decía en los correos. Carlos Moore negaba haber recibido ese correo, pero Rellero demostró que había mandado ese correo y que Moore lo había recibido, con lo cual Carlos Moore, cuando nosotros le preguntamos, dijo que es que había sido un error, que recibió muchos correos, pero que es verdad que había recibido el correo de Rellero advirtiéndole de que esos protocolos eran errores. Moore lo que vino a decir, pues esto Rellero evidentemente sabíamos que iba a estar en esa línea y estuvo en esa línea, estuvo muy bien. Moore sabíamos que iba a intentar defenderse, y claro, yo ahí le pregunté fundamentalmente de si esos protocolos los hizo él por su cuenta, los hizo él porque alguien se lo indicó, con quién se reunió para hacerlos, con qué se reunió. Él contó que se había reunido con algunos gilietas para hacerlo, y al final le dije, bueno, ¿es usted responsable entonces? Y entonces ya empezó a contestar como: yo soy un Mindundi, yo no pinto nada, yo soy un secretario, no soy consejero, y las órdenes me las dio el consejero, lo dijo así, las órdenes de realizar los protocolos, y lo firmó el consejero y los remitió el consejero a las residencias de los hospitales. O sea,
Moore, lógicamente, por eso le llamábamos testigo, un poco para que porque también podría haber ido imputado por ser el que firma y manda, pero le llamamos testigo un poco para que nos diga si esto lo hace él por su cuenta o lo hace, porque ya digo, él dice yo aquí soy un mandado, yo soy médico pero soy un mandado, lo hago con otro y el que me lo aprueba y el que dice que sí, y yo incluso, dice, tenía reticencias en algunas cosas, tenía reticencias en algunas cosas. Es decir, esto hasta ahora son, en las que nos llevamos nosotros, creo que luego en otro juzgado, en una querella que no llevamos nosotros, en el 2, que no sé quién la lleva, Pradimar, o no sé quién la lleva, otra querella, ahí también han llamado a declarar a Moore y a Reyero. Hoy creo que Moore no fue, a esta sí vino, a pesar de que no estaba citado, porque sabéis que vive en Andorra ahora y tiene alguna relación con la sanidad de allí, y a pesar de no estar citado, pues vino porque había habido mucho tema mediático en el sentido de que iba a haber esta declaración, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado. Ahora, el juez en ese tema, que fue ya antes del verano, en ese tema ha dicho que iba a pedir 3 informes. Un informe sobre 3 informes forenses y uno fundamental sobre qué opinan los forenses de la redacción de esos protocolos. Si esos protocolos, al margen de la situación, eso lo dijo allí personalmente hablando, al margen de la situación creada por el COVID, eran unos protocolos que, digamos, estaban bien para, no se contravenía el derecho a la salud de los ciudadanos. Y bueno, eso estamos esperando que todavía lo hagan. El problema es que los forenses lo mismo dicen que eran maravillosos, que lo que están diciendo, que eran maravillosos, y luego pues no sé qué seguirá haciendo. Pero el tema fue esto. Y luego, hablando con él ya fuera a la salida, me dijo que a ver si nos centrábamos un poco más en la delegación de auxilio, porque podía no haber responsabilidad en las muertes, podría no haber responsabilidad del homicidio imprudente, pero sí a lo mejor se delegó el auxilio a la hora de no trasladar a las personas a los hospitales. Contaba él como una cosa que se le ocurría, y pues que evidentemente la delegación de auxilio está en nuestra querella, o sea, una de las cosas de las que acusamos es de delegación. Eso es lo que pasó en el 9. Sí, no sé cómo te llamas, José. Yo quisiera saber si en todas estas investigaciones, en estas todas actuaciones que se ha hecho por esclarecer esto de los protocolos, de la vergüenza, bien dicho, no he oído, a lo mejor es que no he estado atento o he llegado demasiado tarde, no he oído la derivación, la no derivación, pero sí la derivación de quien tenía seguro privado. Se ha hecho. Sí, de hecho, además, eso, quiero decir, no lo ocultan, le preguntas, a veces van a declarar responsables de las residencias y lo dicen sin problema, que tienen seguro privado, que sí, que recibía asistencia. Ya venía a buscar la ambulancia. Si hay el problema, si hay problema no lo quiere la residencia, el problema tiene que a raíz de ahí un juez voluntarioso, un juez que realmente quiera hacer luz en lo que pasa en su país, lo que tenía que coger es tirar de ese hilo y llegar hasta el final. Pero no hacen eso, no hacen eso. Están deseando lo que decía antes, escuchar que es que no se puede hacer más. Y en cuanto dicen eso, carpetazo. Oiga, si en su país ha ocurrido la tragedia, vamos a ver esa tragedia si tiene responsables o no tiene responsables. Usted tiene un papel muy importante en todo esto, porque los familiares que se han querellado lo que buscan es saber qué se hizo, qué no se hizo. Y no está en sus manos llegar hasta el final. En sus manos está llegar a usted. Y ahora es usted el que tiene que empezar a tirar de hilo. Aquí no ha tirado de hilo nadie. Y un poco con los autos que ha estado leyendo José Luis y con los informes forenses, lo que están intentando antes de tiempo, profesionalmente, es lo que se llama una excusa absolutoria. Obviamente deberían de abrir procedimiento y luego defenderse diciendo era imposible porque había una situación de guerra o había una situación de una pandemia, no sé qué, cosa que lo tenían complicado porque estaba el CENDAL también, que se nos ha olvidado hablar del CENDAL. El FEMA, que no lo utilizaron, o lo utilizaron muy poco, pudiendo llevar ahí a cantidad, medicalizarlo y hacer esto. Pero bueno, lo que están planteando antes de nada, antes de ir al procedimiento
procedimiento penal, que es el procedimiento a la vista oral, que es donde, desde mi punto de vista, debería plantearse, es una excusa absolutoria previa. Una excusa absolutoria previa. Entonces, bueno, vamos a ver, todo esto que usted dice, que es que esto era imposible porque el contexto de la guerra mundial esta que teníamos, porque el contexto de cómo estaban los hospitales, no sé qué, bueno, pues aléguelo usted en un procedimiento penal y veremos a ver si eso es una excusa absolutoria suficiente para que les absuelvan. Pero vamos a ir al procedimiento, con lo cual significa que habría una vista oral que es mucho más digamos, es el paso siguiente a una instancia. ¿Alguna pregunta? Carmen. En cuanto a otras, aparte del Tribunal de Estrasburgo, ¿habría alguna otra salida fuera de la vía penal? Yo quiero aclarar que aquí para todos, que nosotros como Marea de Residencias pedimos a los abogados querellas criminales, o sea, no queríamos ir por ninguna otra vía, queríamos que se esclarecieran responsabilidades penales, ¿no? Y en ningún caso planteamos la vía civil. Pero creo que a lo mejor a alguien le pueda interesar y entonces no sé, os pregunto si queréis explicar un poco esa vía. A ver, cuando empezaba mi exposición, os decía, leyendo lo que indicaba el Tribunal Supremo al respecto sobre la falta de medios en residencias, decía ya de antemano que la vía penal, que nos olvidáramos de que se fuera a investigar por la vía penal, eso bien. Y lo que estaba diciendo era pues que hay otras jurisdicciones, ¿no? Decía yo antes, la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción civil. ¿Por qué? Porque ahí se dirimen responsabilidades bien administrativas de la administración, bien de los particulares de las residencias. Donde el hecho de que no haya una responsabilidad penal, es decir, hay una coletilla que se pone en los autos de archivo, que dice que no se archiva por falta de indicios de criminalidad, independientemente de las responsabilidades civiles en que se pudiera incurrir. Bien, ese independientemente de responsabilidades civiles es que individualmente, caso por caso, habría que acudir a un juzgado de primera instancia para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que se ha ocasionado por el fallecimiento, por el contagio de la persona en concreto. Problema que plantea en las opciones bien en vía civil o bien en vía administrativa respecto a la administración es el tema de las costas procesales, es decir, aquí cuando se archiva y se pierde no hay condena en costas. En civil, en contencioso sí va a haber condena en costas, sobre todo en civil. El problema de las costas es que acabas pagando los honorarios de la otra parte. Entonces los honorarios de la residencia, en su caso de los directores de la residencia, de los abogados del Estado, de los abogados de la Comunidad de Madrid, etcétera, pues en caso de que se perdiera, se repercutirían en las personas que hubieran iniciado ese tipo de acciones. Además, habría que ir con peritos, es decir, hay que ir con peritos médicos para combatir los argumentos que se van a exponer por la otra parte. Ahora mismo en el procedimiento el perito es el forense, no se está interviniendo con perito, pero en vía civil, si perito pues está vendido porque el juez necesita que le ilustre sobre cuál es la razón por la que consideras tú que los protocolos fueron aplicados con criterios exclusivos en tu caso concreto y además establecer la relación causa-efecto entre la aplicación de ese protocolo a tu caso en concreto. Es un perito. Hay que decir que efectivamente el punto tal del protocolo tal fue aplicado como consecuencia de la comunicación entre la residencia tal y el hospital tal en un periodo de tiempo determinado en el que si se hubiera llevado a esta persona con los medios que tenía ese hospital, pues lo más probable es que hubiera sobrevivido. Todo eso, llevarlo a un proceso civil con garantías de éxito es complicado. La semana pasada creo recordar que salió publicado que estaba habiendo un juicio, ahora no sé si era en Valencia, si era en Córdoba. En Alcoy, se estaba viendo en vía civil las responsabilidades que estaban siendo reclamadas por distintos residentes a una residencia. Bueno, pues puede ser la primera sentencia que haga luz sobre si efectivamente la vía civil es más garantista para obtener
algún tipo de beneficio, de alguna indemnización, porque aquí estaríamos hablando de indemnización. No, aquí no se dirimen responsabilidades de nadie. Mire, esto es un daño y perjuicio que se cuantifica a través de unos baremos. Sí. Perdón. Sí, Lola, no, yo quería comentarte, porque acabas de decir que habría que denunciar que hubo contagio. Pero es que en la mayoría de nuestros casos no se demuestra que hay un contagio, no se demuestra que los fallecidos son por COVID. Entonces, sí, eso sería un problema a la hora de denunciar. Sí, eso es un problema, efectivamente. Si no hay un documento que acredite, o sea, imagínate, tú cuando pides indemnización por daños y perjuicios, el daño y perjuicio puede ser desde el fallecimiento hasta que te ha provocado el COVID una afonía. Todo eso es un daño y perjuicio. Si ha habido responsabilidad por parte de alguien en no adoptar una medida determinada para que tú no te contagiaras. Todo eso con la escasa documentación, porque no hay documentación, no todo el mundo tiene un documento donde de manera indubitada se acredite que fue contagiada de COVID. Eso no es frecuente. Con lo cual, en ese caso, pues habría que valorar, habría que ir por otra vía y ver si el contagio no, pero si hay alguna otra negligencia que pudiera sostenerse. Pero ya os digo, es que el procedimiento es mucho más complejo desde el punto de vista de la prosperabilidad de la reclamación, incluso luego la repercusión de perder ese procedimiento económicamente tiene una trascendencia que el procedimiento penal estamos viendo que no, porque no está viendo condenas puestas. Claro, un poco con eso, para continuar con lo que dice José Luis. O sea, aquí lo evidente es que aquí sí que había que ver caso a caso, la persona que quisiera ir al contencioso porque estaba en una residencia pública, o a la civil, o a la vía civil, porque estaba en una residencia privada o concertada, que ahí ya veríamos si fueran las concertadas. Si era el contencioso había que ir caso por caso, evidentemente con un perito, y ya no solo sería, bueno, si el fallecimiento por COVID también, sino también acreditar que hubo un mal funcionamiento de la Administración de Justicia sin consecuencias penales por el tema de los protocolos. ¿Qué es lo que dicen algunas audiencias provinciales? Te vienen a decir, hombre, vaya usted, es verdad que a lo mejor los protocolos no eran los que había que hacer, pero no tienen consecuencia penal, así que te vienen a decir, vaya usted a la vía contenciosa, a la vía civil, y ahí reclame, como diciendo, ahí a lo mejor usted, ahí lo mismo le dan la razón. Eso es muy fácil decirlo por alguien que no va luego a resolver, porque luego va a resolver un juez de lo contencioso. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, no fuera trasladado al hospital a alguien, aunque luego el fallecimiento no se acredite que sea por COVID, si no fue trasladado al hospital, y una de las cosas que decimos del mal funcionamiento es que esos protocolos no tenían un rollo penal, no tenían una consecuencia penal, pero sí tenían una consecuencia indemnizatoria, contenciosa o civil, sería el hecho de ese mal funcionamiento y el hecho de que hayas perdido, porque claro, aquí no hace falta demostrar en lo contencioso y en lo civil, no hace falta demostrar que el fallecimiento hubiera sido igual o no, que es lo que dicen muchos. O sea, que se hubiera producido el fallecimiento tanto yendo como no yendo al hospital. Lo que se suele valorar en lo contencioso administrativo, porque ahí sí hemos llevado más cosas, es la pérdida de oportunidad. Y con la pérdida de oportunidad puedes obtener una indemnización, pero insisto, y lo ha dicho ya José Luis, es un tema que hay que ver uno a uno, es un tema arriesgado en el sentido de que si te condenan en costas en lo civil vas a pagar una pasta a los abogados de la residencia o de la administración, y en la vía contenciosa menos, a lo mejor menos, porque ahí ya es el tribunal contencioso el que decide cuáles son los honorarios si pierdes con costas, porque ahí cuando pierdes un procedimiento lo normal es que lo pierdas, o sea, en civil normalmente el que pierde paga las costas. A veces hacen una excepción, pero es un riesgo que la gente tiene que saber. La gente tiene que saber, o tenéis que saber todos los afectados y comunicarlos. La gente que quiera ir al contencioso hay que verlo uno a uno, o sea, muy expresamente comentarle lo que le va a costar el perito y lo que le va a costar el procurador, que ya no es lo mismo que en penal. El perito va a costar un dinero y el procurador va a costar bastante más dinero que lo que está cobrando Valentina y el resto de los procuradores.
Y luego el riesgo encima de que si pierdes encima tengas que pagar las costas, que sería ya el colmo, ¿no? Encima pagarle las costas